Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas y esta de Ahora el Pueblo de Bolivia dice que este país, Bolivia, propone una comisión para resolver el conflicto Rusia-Ucrania con el fin de tratar la grave crisis entre esos países. Lo que habría que acotar es que esta grave crisis entre esos dos países está complicando la vida del resto del planeta, particularmente de Europa, por la obsesión de Estados Unidos. La Cancillería boliviana planteó conformar una delegación de alto nivel de estados garantes encabezada por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Este tema ya ocupa y preocupa a todo el planeta y evidentemente tiene que encontrarse una solución. Pero el señor Zelensky está empecinado en ganar su batalla. Ya veremos más adelante lo que plantea para algunas naciones de Europa. Le está pidiendo más apoyo. En la parte inferior, choferes de La Paz y el Alto denuncian que fueron excluidos de la cumbre del transporte convocada por la alcaldía. Iván Arias provoca paralización y violencia en la sede del gobierno. Ahí se puede observar esta fotografía de lo que ocurrió el día de ayer en La Paz también. Pasamos al diario La República del Perú a propósito de este acontecimiento que ya sabemos a dónde apunta, que este diario lo ha sustentado y lo ha propagado. Pedro Castillo presenta demanda de amparo contra el Congreso. El presidente peruano plantea además, solicitó al Poder Judicial que se anule todo lo actuado por la Comisión de Fiscalización que lo investiga por la supuesta pertenencia y ser jefe de una organización criminal, así como la moción de vacancia que promueven los legisladores. Esto es efectivamente, imagínense que le plantean ser parte de una organización criminal, lo mismo que pasó en Ecuador y lo volveremos a insistir cuantas veces sean necesarias. Y en el costado derecho se ve la fotografía de Pedro Castillo. La oposición busca usar la denuncia de la Fiscalía para suspender al presidente. Esa es la herramienta, es el mecanismo, es el método que están utilizando, plantean este tema, la Fiscalía propone esta situación y enseguida el Congreso dice, porque la Fiscalía lo dice, nosotros impulsamos la vacancia del presidente. Esto tendrá todavía mucho de qué hablar. Esta noche en Clave Política abordaremos el tema de Perú, no se lo pierda. Y en la portada de Últimas Noticias de este jueves 13 de octubre, por cielo y tierra llega la ayuda a las tejerías. Lanzan desde helicópteros insumos para las zonas apartadas. Los efectivos militares realizaron recorridos por los caminos con mayor dificultad de acceso para entregar los alimentos, las medicinas y otros recursos a las comunidades ubicadas en la parte alta de la montaña. En el río Tuy fueron hallados 2 cuerpos presuntamente de los desaparecidos. Y acá, una cosa muy importante que vale la pena destacar, decretan el 12 de octubre como el Día de la Descolonización. El presidente Nicolás Maduro estima que no basta llamarlo el Día de la Resistencia cuando las huellas del colonialismo persisten en la sociedad. Una declaración muy importante. Este es un tema que hay que tratarlo porque la descolonización no ha terminado y todavía esta colonización o esta neocolonización tiene secuelas muy graves en la vida cotidiana, en la cultura, en la política, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí se ve la fotografía del evento en el que participó Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Este miércoles 12 de octubre se realizó en Caracas la marcha de caciques y autoridades legítimas indígenas de Venezuela en conmemoración del 530 aniversario de la resistencia indígena. La caminata se inició en el Parque Miranda, en el este de la ciudad de Caracas, y concluyó en el Palacio Miraflores, donde fue recibida por Nicolás Maduro. Un importante evento, hay que tenerlo presente. En otros países no se hizo absolutamente nada al respecto. Y el diario El Universo del Ecuador plantea que habrá una comisión permanente que dará seguimiento a los acuerdos. ¿Los acuerdos de qué? Bueno, hay que explicarlo. El titular así por sí solo nos explica. Se trata de que hoy continuarán las reuniones de las mesas de diálogo entre el gobierno y los movimientos indígenas. Mañana se firmará un acta que contendrá, más bien habría que decir que contendría un resumen de los acuerdos logrados en los 90 días de discusiones y sobre los temas pendientes. Ayer en una entrevista televisiva, el presidente Guillermo Lasso volvió a atacar a Leonidas Issa
presidente de la CONAIE, dijo que él busca la desestabilización, y el periodista que lo entrevistó lo tachó de terrorista y golpista. Así se trata a la dirigencia indígena, con la cual se sientan, llegan a acuerdos supuestamente, pero todo indica que si no hay acuerdos, tanto ese periodista, que no debería llamarse periodista, y el presidente, que bueno, está en el cargo, ya no nos queda más, obviamente el tratamiento que le dan al líder indígena, al ingeniero Leonidas Issa, no es como para llegar a acuerdos. Están construyendo la narrativa de que fue Issa quien se opuso a los acuerdos y que ellos cedieron en todo. Falso, de falsedad absoluta. Pero para eso tienen un diario, o El Universo, que efectivamente les da cuenta de esto. Y hay otras noticias que no aparecen en la portada. Pero bueno, el caso, por ejemplo, de María Belén Bernal, en la parte final, al rincón, después de un mes, y todavía no dan con el criminal. Y esta portada del diario El País de Uruguay da cuenta de este acontecimiento. Son 50 años ya de la historia uruguaya más universal. Eso es lo que destaca El País, de aquel avión de una delegación deportiva de rugby que viajaba hasta entre Chile y Uruguay. Evidentemente se cayó. Alrededor de 40 y pico de personas estaban en el avión. De ellas 11, si no me equivoco, fallecieron. Y el resto se mantuvo vivo, e incluso la leyenda, que ya se ha convertido en eso, en leyenda, da cuenta de que solo pudieron sobrevivir porque efectivamente pudieron comer carne de sus compañeros muertos. Este es el acontecimiento más importante, como destaca El País, de la historia uruguaya, pero hay otros más. Pero bueno, ya que lo plantean, son 50 años. Hace 50 años efectivamente cayó este avión y sobrevivieron más de una treintena de tripulantes de ese avión. Esta es la portada muy interesante, muy bonita además, que plantea este tema. Y lo que les mencionaba, el diario monárquico de España, el ABC, dice que Zelensky le pide más dinero al G7, es decir, a ese grupo de 7 de los más ricos, entre ellos Canadá, Francia, Alemania, Japón, entre otros, y Estados Unidos, para crear su propio escudo antimisiles. O sea, el señor no se va a detener en su guerra, mientras hay países como Bolivia que piden la creación de un grupo para solucionar este conflicto. Él pide más armamento al resto del planeta. La OTAN mantiene para la próxima semana sus ejercicios de disuasión nuclear pese a las amenazas de Putin. Sigan provocando, sigan generando la guerra, porque para eso están Zelensky. Además, en la parte superior dice lo siguiente: interviene ayer por videoconferencia en la reunión del G7. Ahí lo tienen a este señor, neofascista o nazista, como lo quieran llamar, que no, el nombre le queda corto, además, frente a las barbaridades que hizo durante los últimos años en territorio ucraniano con presencia de población rusa. Y ahora es él el que se queja. Y en la parte inferior, el ejército español se rearma con 13 nuevos programas. ¿Para qué se rearma el ejército español? ¿Conflicto con quién tiene? ¿Cuál es la preocupación para tener un ejército tan bien armado y potenciado? Gastar y gastar en armas de destrucción. Pasemos a los portales informativos, empezando por nuestra casa Telesur. El gobierno de Venezuela reitera su compromiso en recuperación total de la zona afectada por el alud en Las Tejerías. La vicepresidenta Daisy Rodríguez informó que en una comisión de la ONU visitará este jueves la zona con el objetivo de entregar ayuda humanitaria. Estas labores de reconstrucción, de reparación, de desalojo de los escombros ha sido muy importante, dura, tensa, intensa, por supuesto que sí. Costado derecho, ascienden a 19 la cifra de muertos por el brote de ébola en Uganda, un tema que volvió en África. CARICOM se ofrece como mediadora para el diálogo en Haití, y el presidente de Bolivia defiende inclusión de los pueblos originarios. Uno de los países que más ha hecho con respecto a sus pueblos ancestrales es precisamente Bolivia. Y Sputnik trae bastante, pero bastante información, vale la pena tenerlo presente, hay que levantarse, revisar Sputnik, Telesur, entre otros en portales informativos, porque traen bastante información. Putin dice ayer intervino en un acto público: Asia juega un papel clave en los drásticos cambios de la política global que están ocurriendo, y efectivamente todos los analistas expertos en temas de geopolítica y geoeconomía dan cuenta de que Asia es el territorio, la zona del planeta que mejor se intensifica en el desarrollo y en la política económica mundial.
Y acá más información de última hora, por supuesto. Rusia no reconocerá el resultado de la investigación del caso Nord Stream si no la dejan participar. Se activan nuevamente las alarmas antiaéreas en Kiev y Rusia descarta que Emmanuel Macron, presidente de Francia, pueda tener algún rol decisivo en el posible proceso de paz en Ucrania. Ha sido el presidente europeo que más ha hablado sobre la necesidad de la paz, porque efectivamente sabe que lo que implica para Europa y para Francia en particular, este conflicto es muy grave. En Turquía se marca el objetivo de lograr un armisticio en Ucrania cuanto antes. Esto no me queda claro, habrá que leer a profundidad cuál es el significado de un armisticio en Ucrania. Y acá, Reino Unido enviará a Ucrania misiles de alcance intermedio AMRAAM para sistemas NASAMS. Sigan jugando a la guerra, se van a acabar ustedes mismos. Vamos cerrando con Nodal. A propósito de la campaña electoral en Brasil, Lula realiza campaña en favelas de Río de Janeiro y lo vimos ayer en los reportes informativos de nuestros corresponsales desde Brasil. André Vieira, efectivamente desde Río de Janeiro, daba cuenta de la masiva movilización para verlo, tocarlo, escuchar a Lula da Silva. Mientras Bolsonaro dice que Brasil elige entre el primer mundo y la escoria comunista. Y la escoria fascista que él representa, ¿quién le dice? ¿Quién le menciona? La escoria fascista, neofascista, misógina que tiene él, efectivamente está en su imagen. Y acá, información también del Ecuador, el gobierno y la CONAIE concluyen la mesa de diálogo, pero el Universo dice que no, que habrá una comisión permanente que vigilará. Esas comisiones nunca terminan en nada. Hagamos la pausa, volvemos enseguida.